Muchas gracias, Arturo, por el paso. Bien, en primer lugar, recordar a los asistentes que el chat estará disponible para hacer sus preguntas a nuestro segundo conferencista. Damos comienzo entonces a nuestra segunda conferencia magistral titulada Fe y Política en Joseph Ratzinger, su pensamiento sobre las reivindicaciones de la modernidad y de la ilustración, a cargo del presbítero el doctor Carlos Soler Ferrán. Carlos Soler es graduado en Teología, doctor en Derecho y en Derecho Canónico, reconocido con el Premio Extraordinario de Doctorado. Profesor en la Universidad de Navarra desde 1986 hasta el 2022 y en la Universidad Internacional de La Rioja desde el 2020, donde actualmente se desempeña como director del Máster en Filosofía y Religión según Joseph Ratzinger. Tiene una amplia trayectoria docente en la teología sistemática y en las relaciones Iglesia-Estado. Su investigación se ha centrado en las relaciones entre fe y política. Ha trabajado particularmente sobre la libertad religiosa y el Concilio Vaticano II. Actualmente investiga sobre las relaciones entre fe y política en la Sagrada Escritura y en los escritos de Joseph Ratzinger. Doctor Soler, le damos el pase a su conferencia. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Arturo. Bien, lo primero quería agradecer esta oportunidad a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, porque es un gusto y un honor participar. Poder participar también en un homenaje a Joseph Ratzinger, a Benedicto XVI, tan relevante como este, pues realmente es un privilegio. Y también porque me parece que si lo importante es, digamos, contribuir a la causa de la evangelización, pues contribuir a que el pensamiento de Ratzinger sea un poquito más conocido y sobre todo un poquito más leído, es un autor muy leído, pues es un servicio a todos y ese es el objetivo, presentar una pequeña contribución en esta línea junto con otras muchas. Bueno, antes de empezar quería pedir disculpas por este aspecto un poco lamentable, es debido a un accidente reciente sin importancia, pero que me obliga a presentarme así. Voy a compartir pantalla para cargar la presentación. Entonces, vamos a ver, disculpen. Muy bien. Bien, no puedo compartir pantalla, pues lo hacemos sin la presentación. Voy yo explicando Bien, me he interesado siempre por la relación entre fe y política y en esto me ha resultado siempre muy interesante las aportaciones de Joseph Ratzinger y ahora me he centrado un poco más en ellas. En esa sesión querría estudiar un poco más detenidamente la opinión de Ratzinger sobre modernidad e ilustración. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción sobre, digamos, el esquema de esa intervención. Después veremos la tesis central, que es que, a mi modo de ver, Ratzinger, digamos, acepta sustancialmente las reivindicaciones de la modernidad y de la ilustración. Y, en último lugar, veremos una segunda tesis, que es que
al mismo tiempo, Ratzinger critica fuertemente los desarrollos más radicalizados de la modernidad y de la Ilustración, cuando esas reivindicaciones se absolutizan. Antes vamos a introducir un poco la cuestión. ¿Cuál es el interés del tema? Pues primero, claro, digamos, tradicionalmente la Iglesia ha estado enfrentada con la modernidad y con la Ilustración. Ha habido como una especie de enemiga mutua entre una y otra. Y como sabemos, en la primera mitad del siglo XX, sobre todo la Nouvelle Théologie, la teología buscó una reconciliación. Un momento, quizás debemos reconciliarnos en mayor o menor medida con la modernidad y con la Ilustración. Quizás tenían más razón de la que parecía. Este movimiento se inicia antes de que Ratzinger comience sus estudios y, digamos, él se incorpora a él. Desde el primer momento yo creo que él participa de este deseo de explorar las posibilidades de una reconciliación con la modernidad y con la Ilustración. Y al mismo tiempo, como intentaremos ver, hace alguna aportación específica en esta línea. Y luego me parece que esa cuestión de digamos, el juicio que en opinión de Ratzinger se puede y se debe hacer desde la fe sobre estos dos movimientos históricos, que son ciertamente muy complejos y muy amplios, me parece que ver esto es, digamos, al estudiar esta cuestión, se ponen de manifiesto algunos elementos estructurales de lo cristiano, en particular el papel del logos, de la razón en la fe y en el acto de fe. De modo que no es solamente el interés del tema específico, sino que, en mi opinión, es un punto de vista que arroja luz sobre algunas cuestiones, sobre todo, digamos, de teología fundamental, que siempre han interesado mucho a Ratzinger. Hay que saber, por supuesto, que Ratzinger es parte de un proceso mucho más amplio. Y, por último, digamos, adelanto ya la tesis que intentaré explicar, que es aceptación sustancial de modernidad e Ilustración y, secundariamente, fuertes consideraciones críticas. Dicho esto, pues vamos a ver primero qué entiende Ratzinger por modernidad e Ilustración. Creo que es un concepto que no muy específico suyo, pero sí, vamos a decir, qué entendemos, ¿no?, por modernidad e Ilustración, antes de pasar a la otra cuestión. Yo diría, modernidad e Ilustración se puede resumir la esencia de ambas con una palabra: emancipación. Reivindican emancipación en un doble aspecto. Emancipación de la voluntad, esto es lo más visible. Libertad, una libertad, digamos, que quizás había estado un poco maniatada en los siglos anteriores y que es reivindicada por la modernidad y más profundamente por la Ilustración, y que cuaja en las revoluciones americana y francesa y después, digamos, en todo el edificio de los derechos humanos y de las libertades que caracterizan nuestros ordenamientos jurídicos. Y, en segundo lugar, emancipación de la razón. No solamente se reivindica libertad, sino que se reivindican, vamos a decir, los derechos, por así decir, de la razón a pensar también con autonomía y con libertad. ¿Cuál de las dos reivindicaciones tiene prioridad sobre la otra? Yo diría, es más visible la reivindicación de libertad. Es más lo que a simple vista caracteriza más la modernidad y la Ilustración. Pero quizás en el fondo quizás tenga mayor relevancia la reivindicación de la razón. Diríamos,
yo lo diría así. Para Ratzinger se reivindica la libertad porque se reivindica la razón. Ya Lutero pues había buscado esta emancipación de la razón y esta libertad, pero solo respecto de la autoridad eclesiástica, no respecto de la autoridad política. Cuando se produce un intento de libertad respecto de la autoridad política, la revolución de los campesinos, los anabaptistas, Lutero lo reprime con dureza. Habrá que esperar unos 2 siglos a que esta reivindicación se refiera no solamente a la autoridad eclesiástica, sino también reivindicación de libertad y reivindicación de emancipación en la sociedad civil. Serán sobre todo los filósofos los que reivindiquen esta emancipación tanto en el ámbito de la sociedad civil como en la Iglesia. Desde Descartes, especialmente importante es Kant, y en mi opinión, quizás más que Kant, Hume, por algo que más adelante diremos. Luego Ratzinger tiene muy presente en toda su bibliografía que hay como 2 corrientes en la Ilustración, una corriente más moderada y otra más radicalizada. Y después, en los desarrollos posteriores, hay desarrollos especialmente radicalizados. Pues no sé, Marx, todo Comte, todo, digamos, el existencialismo. Rousseau sería como el representante de una libertad absolutizada. Y me parece a mí que quizás sin pretenderlo, Hume sería el representante de una razón absolutizada. Cuando él dice que solo es posible un conocimiento de lo empírico, pues en el fondo está cercenando un conocimiento válido al hombre, porque cercena la posibilidad de un conocimiento válido en otros terrenos no empíricos, pero que son esenciales para todo el mundo de los valores, del derecho, de la libertad, de la esencia, del origen y el destino, pues cae fuera de lo empírico y sin embargo es lo que llena como de contenido, lo que da un sentido a la vida humana. Bueno, dicho esto, habría que añadir que unos consideran que la esencia de modernidad e ilustración está más representada por estas versiones moderadas, cuyo representante podría ser, por ejemplo, Locke, y otros consideran que la esencia está más representada por las versiones radicalizadas y absolutizadas. Ratzinger se inclina por lo primero, entiende que lo sustancial de las reivindicaciones es independiente, se tiene en pie independientemente de estas versiones más radicalizadas. Bien, dicho esto, ¿qué opina Ratzinger sobre modernidad e ilustración? La aceptación radical yo la he dividido en 3 fases. O sea, me ha parecido que se podían distinguir 3 fases en la producción intelectual de Ratzinger en su carrera académica respecto de esta materia. Una primera fase desde su tesis sobre San Agustín hasta que dicta las conferencias que serían recogidas en Introducción al Cristianismo, unos 15 años, 1951 a 67. Una segunda fase a partir de la Introducción al Cristianismo, que la cierro en 1990, porque me parece que en 1990, aunque él sigue manteniendo las tesis que había afirmado a partir de 1967 y las repite, añade una ulterior profundización que es particularmente interesante. Entonces vamos a ver las 3 fases. Primera fase, los primeros 15 años, 51 a 67. Aquí hay 3 obras fundamentales. La tesis de 1951 sobre Agustín, la tesis de 1955 sobre Buenaventura y
la lección de toma de posesión, la lección inaugural en Bonn en 1959. Yo diría que aquí, en toda esta época, Ratzinger sienta las bases teológicas de su aceptación de la modernidad y de la Ilustración, pero que a mí me conste todavía no se pronuncia temáticamente sobre la cuestión. Digamos que todavía no nos consta una reflexión, digamos, temática sobre la cuestión de la relación de la Iglesia con modernidad e Ilustración. Entonces, tesis sobre San Agustín, tesis sobre Buenaventura, lección inaugural de Bonn. En la tesis sobre San Agustín nos vamos a entretener en la crítica que hace Agustín a la religiosidad grecorromana. Agustín hace una crítica a Varrón, a lo que dice Varrón, sobre las tres teologías. Pero en realidad, en esa crítica, está criticando no solo a Varrón, sino a toda la religiosidad grecorromana. ¿Y qué es lo esencial de la crítica? Pues dice Agustín, en Varrón y en la religiosidad grecorromana, digamos, la religión y la verdad sobre los dioses están separadas. Digamos, una cosa es, Varrón distingue entre tres teologías. La teología física, la que se ocupa de la fisis, la naturaleza, que es la que se ocupa de la verdad sobre los dioses. Si existen, si no existen, si son uno o son muchos, cuál es su naturaleza, si son de aire, de fuego, de agua, de tierra, de algo distinto, si es una naturaleza divinizada. Sí. Y luego hay otra, esa es la teología física, y luego está la teología mítica y la teología política que se ocupan de la religión. Bueno, lo importante aquí es que el culto, la religión, la devoción, es una costumbre que sirve, pues, por ejemplo, a la familia y sobre todo a la polis, pero que es independiente de la verdad sobre los dioses. La religión no tiene que ver con la verdad sobre los dioses y la verdad sobre los dioses no da lugar a un culto, a una adoración. Entonces Agustín dice, esto no puede ser. Una religión, una religiosidad auténtica, un culto auténtico, tiene que corresponder con la verdad sobre Dios o sobre los dioses, ¿no? Esto no puede ser. Bien. Lo vamos a dejar aquí y vamos a pasar a la tesis sobre Buenaventura. Buenaventura soluciona un problema grave que plantea la tesis de Agustín sobre la religiosidad romana, grecorromana. O sea, soluciona un problema grave y plantea otro nuevo. ¿Qué problema soluciona? Que es que efectivamente al Dios de los filósofos no se le podía orar. Al Dios de los filósofos no era posible darle culto. Uno piensa, por ejemplo, en la autoconciencia infinita de Aristóteles, no se le puede dar culto. O la naturaleza divinizada de los estoicos, o el Dios de Platón, del Platón filosófico, o, digamos, el uno de Plotino. Lo último que se te ocurre es, digamos, establecer una relación de adoración. Es esto, ¿no? Este problema tenemos, es decir, que parece que efectivamente el Dios verdadero no puede haber una transferencia a la religiosidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la teología de la revelación de San Buenaventura, que estudia Ratzinger en su tesis de habilitación en 1955? Buenaventura tiene una teología de la revelación que es muy moderna, es muy como la actual, ¿no? Es decir, la revelación no es como un aporte de información extra
sino que la revelación es Dios que convive con los hombres, que interviene en la historia para convivir con nosotros, para establecer una relación personal con nosotros. Y ese Dios es el Dios de los filósofos, no uno más de los dioses grecorromanos, ¿no? Entonces, en Buenaventura resulta que sorprendentemente, efectivamente, el Dios de los filósofos se convierte en alguien que tiene en relación con nosotros. Bueno, San Buenaventura hacer como en la relación judeocristiana, mejor dicho, el Dios único que habían intuido los filósofos entra en nuestra historia, convive con nosotros y establece una relación personal con nosotros, con todo el pueblo y con cada uno. Por lo tanto, puede ser objeto de religión, de adoración, de oración, de acción de gracias, de petición, de culto. ¿Qué problema plantea? Pues claro, habíamos visto, y esto Ratzinger lo dice mucho, que la primitiva iglesia, ya por supuesto desde antes de Agustín, desde Justino, pues a la hora de el cristianismo, a la hora de autocomprenderse a sí mismo y de presentarse, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Pues no se presenta como una más de las religiones, no se presenta como ¿por qué? Porque son ajenas a la verdad. Se presenta más en la línea de la tradición filosófica. Se presenta como filosofía, como algo que tiene que ver con la verdad, que busca la verdad. Y por lo tanto como algo que apela a la razón, como algo, por eso es tan esencial el papel de la razón en el acto de fe que hace posible la teología. La teología es como la razón tiene un papel en el acto de fe. Yo, una vez que he creído, puedo volver sobre mi fe con mi cabeza para pensarla, para plantearme problemas, para entenderlo bien. Entonces, estábamos anunciando que Buenaventura plantea un problema. Es que hemos dicho que el cristianismo tiene que ver con la verdad, por tanto con la filosofía y con la razón. Pero resulta que la revelación, digamos, nos dice algo que excede a la razón. Y podríamos nos equivocaríamos, pero podríamos pensar, y se ha pensado muchas veces, que en esa medida es irracional, ¿no? Incluso antirracional. Este es el problema que plantea Buenaventura, que estará siempre ahí aleteando, y que en el fondo toda la tesis de Ratzinger sobre la ampliación de la razón, que tiene que abrirse también a algo que me venga de lo alto, pues es un intento de dar respuesta a este problema eterno, o de contribuir, ¿no?, a una respuesta a este problema eterno. Digamos, pasamos ya al tercero de los documentos que íbamos a hablar en esta primera fase, que es la lección inaugural de Bonn. Hay que hacer Ratzinger, yo lo diría así, por decirlo así. Ratzinger toma las conclusiones de la tesis sobre Agustín y las conclusiones de la tesis sobre Buenaventura y las junta. Digamos que las junta plantea específicamente este problema, la reconciliación entre el Dios de los filósofos y el Dios de la fe. Pascal optaba, veía que había que optar, no el Dios de los filósofos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios vivo que es fuego, con el que yo puedo tener una relación personal y que la tiene conmigo, el Dios que me ama. Pero no, el Dios de los filósofos fuera. Entonces, en la lección inaugural de Bonn, Ratzinger explicita y tematiza lo que en el fondo ya estaba en sus escritos anteriores. Y es que el Dios de los filósofos, el Dios, vamos a decir, razonable, al que en alguna medida tiene acceso a la razón humana y que por eso cuando nos hable, si nos habla, podremos entenderle, podremos recibirle. Ese Dios
es el mismo Dios de la religión. Establece ese diálogo entre Pascal, Brunner, Tomás de Aquino y llega a esa conclusión en ese texto, por lo demás, magnífico. Bien, hasta aquí yo diría, Ratzinger todavía no se ha planteado, que yo haya detectado en sus escritos, temáticamente la cuestión de la relación entre el cristianismo y la modernidad y la ilustración. Pero creo que aquí sienta las bases para lo que luego dirá coherentemente a lo largo de toda su carrera. Y dicho esto, vamos con la segunda fase. Habíamos hablado de 3 fases. La primera del 51 al 67, la segunda del 67 al 90 y la tercera a partir del 90 hasta el 2005, porque he decidido prescindir de su etapa como papa. Digamos, he decidido tener en cuenta solo las obras personales de Ratzinger. Tampoco tengo en cuenta sus, digamos, los documentos que firma como prefecto de la congregación. Entonces, a partir de 1967 es cuando Ratzinger ya dice explícitamente que la fe cristiana está comprometida con las fuerzas motrices de la modernidad. Ahí, en ese apartado conocido, quizás conocerán ustedes, en el cual él se plantea cuáles como las tendencias de fondo de la filosofía del pensamiento en la modernidad. Y distingue 2. Podría haberlo abordado de otro modo, pero distingue 2. La fase historicista y después la fase del pensar técnico. La fase historicista tiene un planteamiento sencillo, viene a decir, Aristóteles dice que la ciencia es el conocer por causas. Ahora bien, yo conozco especialmente bien las causas de lo que he hecho yo. Lo que he hecho yo, conozco bien las causas. Por tanto, la auténtica ciencia será la historia. O el conocimiento de las cosas que hemos hecho nosotros. O sea, de las ciencias experimentales, en las que yo he hecho el experimento. Y por lo tanto, o puedo hacerlo. O puedo repetirlo, y por lo tanto conozco bien las causas. Esa será la fase del historicismo, y luego la fase del paso al pensar técnico es, digamos, antes de Marx, pero podemos escoger a Marx, decir, bueno, no basta solo con mirar al pasado, a la historia pasada, hay que mirar al futuro, hay que transformar el mundo. Entonces es como la fase de la aplicación de lo que conocemos a la transformación del mundo. Ya está, tiene sus raíces en Bacon, pero especialmente se desarrolla con Marx. ¿Qué opina? Entonces, Ratzinger ahí no nos interesa en estas fases en sí mismas, sino lo que dice Ratzinger sobre cómo reaccionó la teología a estas 2 fases. Para Ratzinger, no es que esté totalmente de acuerdo con... O sea, para Ratzinger entiende que la teología intentó asumir estas 2 fases. Primero, viendo la fe en el terreno de lo histórico, que efectivamente es una historia, es la historia de la salvación, la historia de la convivencia de Dios con los hombres, ¿no? La historia de Dios entre nosotros. La fe es una historia. El credo narra una historia. Bien. Y luego, en una segunda fase, la teología intenta, mediante la teología política, hacer operativo el cristianismo, hacer eficaz el cristianismo. ¿Qué dice Ratzinger sobre esta reacción de la teología? Ni la acepta sin matices, ni la rechaza sin matices, pero lo que me interesa es que, lo siguiente, la acepta en cuanto es un intento de asumir las reivindicaciones legítimas de la razón. La rechaza en cuanto que puede ser a veces un intento de sobrevivir en todas las aguas,
de no discernir lo que es aceptable de lo que no lo es. Pero Ratzinger acepta esta reacción de la teología en cuanto supone un intento de asumir las reivindicaciones legítimas de la razón. Y luego dice otra cosa, lo que hemos dicho antes sobre la alianza del primitivo cristianismo con la filosofía y no con el mundo de las religiones, lo que hemos dicho antes, dice Ratzinger, esto no es un episodio histórico que queda en el pasado. Esto obedece a esto es una ley del cristianismo para siempre. El cristianismo siempre tendrá que ver con la verdad, por tanto con la razón, por tanto con el mundo de la filosofía. Debe entenderse en esa línea. Una razón y una filosofía abiertas a lo que me pueda venir desde arriba, por supuesto, no cerrada en sí misma. Bien, a partir de ahí, digamos, Ratzinger insistirá reiteradamente en estas posturas de la aceptación de las reivindicaciones fundamentales de la modernidad y de la ilustración. Yo tengo otros documentos del 67, del 72, del 75, del 78, del 81. Bien, ahora salto hasta el 95, pero creo que hay más en medio, 98, 99, y en su última conferencia en Subiaco, 2005, un poquito antes es elegido Papa, ahí tematiza digamos, la aceptación cristiana de la modernidad y la ilustración. ¿En qué consiste la tercera fase a partir de 1990? A mí me ha parecido detectar que a esta postura fundamental, a partir de 1990, sin renunciar a ella en absoluto, pero le añade un nuevo matiz, que viene a ser lo siguiente. Existen patologías de la religión y existen patologías de la fe cristiana. Patologías teóricas y patologías prácticas, o que se han traducido en praxis a veces profundamente inhumanas y anticristianas. Entonces, digamos, esas patologías no solo, pero en la medida en que el cristiano se hace fanático, es decir, renuncia al uso de la razón, se facilitan mucho estas patologías. Cuando se hace fanático, fundamentalista, cerril, y entonces la crítica ilustrada, aunque a lo mejor no lo pretenda, presta un servicio grande a la fe, presta un servicio imprescindible a la fe porque le ayuda a la necesaria purificación. También pasa al revés. También existen patologías de la razón. El sueño de la razón produce monstruos, lo podemos entender así, ¿no? Existen patologías de la razón y también la fe ayuda a purificar estas patologías de la razón. Y luego hay un segundo elemento de esta profundización, un segundo elemento que tiene relación con el primero, pero que es específico. Y es que no solo se iluminan, se purifican, sino que se iluminan mutuamente. Del mismo modo que la razón, bueno, de modo parecido, a cómo la razón me ayuda a creer, porque yo sin uso de razón no creo, sin pensar qué motivos razonables tengo para creer, no acabo de creer del todo, ¿no? También la fe lleva a la razón a su plenitud. El problema que veíamos que se planteaba con la revelación es que no, la revelación no es una especie de, no sé, de añadido incómodo que nos viene a sacar de lo que es natural en nosotros. La revelación lleva al hombre a su plenitud, lleva la vida humana a su plenitud y lleva también la razón a su plenitud. A una plenitud que ni el hombre, ni la vida humana, ni la razón podrían alcanzar por sí mismos. Entonces,
este plus que añade la revelación lo tenemos que entender así. Entonces yo creo que Ratzinger, digamos, profundiza más a partir de 1990 no sé cómo decirlo, en la simbiosis, en la potenciación mutua que puede haber entre la razón y la fe, y la religión en general y la fe cristiana en particular. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a las críticas de Ratzinger a las versiones radicalizadas y absolutizadas de la Ilustración. Es decir, a las versiones a las reivindicaciones radicales y absolutas de libertad y a la autonomía absoluta y radical de la razón. Hemos visto que hay reivindicación de libertad, reivindicación de razón. Pues absolutización se puede dar más en un aspecto o más en el otro. Bien. Hay que decir antes una cuestión importante. Y es, primero, o sea, que la fe es un don que viene de lo alto y es acogida por los sencillos. ¿Esto qué quiere decir? Claro que toda razón cerrada que intente bastarse a sí misma y que considere no razonable recibir algo que la exceda, pues no va a ser compatible con la fe cristiana. Y, en segundo lugar, es recibida por los sencillos quiere decir que no debemos entender la alianza del primitivo cristianismo con la filosofía y esta consideración de que el sapere aude es cristiano como si el cristianismo fuera algo para una élite intelectual, que solo aquellos que tienen la máxima lucidez racional serían capaces de ser plenamente cristianos. No. El cristianismo es para los sencillos. Por lo tanto, basta con el uso vulgar, sano, pero vulgar, normal, cotidiano, de una madre de familia, de una, no sé, pensemos, o pensemos en el cristianismo antiguo, de una cocinera romana analfabeta, pero que es capaz de usar su razón, que no es fanático, y que es capaz de discernir para que Dios se pueda dirigir a él. Hecho este matiz, digamos que la reivindicación de libertad, cuando la reivindicación de libertad se hace absoluta, caemos en lo que podemos llamar la autocracia del individuo soberano, que se olvida de que el individuo en realidad está, o sea, la persona hay que reivindicarla, la persona individual, pero está en una red de relaciones, nace en una comunidad. Y se olvida también de que mi libertad está como normada por la realidad. En un primer momento, la reivindicación de libertad de la Ilustración no pretendió sustituir la autoridad por nada, sino pretendió sustituirla por la razón, es decir, por una razón que conoce la realidad que está fuera de mí. Digamos, pretendió sustituir la normatividad de la autoridad por la normatividad de la realidad que yo capto con mi razón. Entonces, cuando esa reivindicación de libertad se hace absoluta y, digamos, pretende prescindir de la realidad, pretende que, por ejemplo, que el hombre invente su propia naturaleza, entonces no solo deviene incompatible con el cristianismo, sino que deviene inhumana y pasan cosas horrorosas. Algo parecido pasa con la absolutización de la razón. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre nuestro drama a partir de Hume? Cuando Hume, potenciado después por Kant, dice que solo es posible un conocimiento de lo empírico. Pues que está cercenando la razón humana a solamente lo que se puede tocar, lo que se puede ver, lo que se puede palpar.
lo que se puede sumar y restar a razón funcional. Entonces está cercenando la razón humana, está cercenando la vida humana y está cercenando al hombre. ¿Por qué? Porque las cosas importantes no se pueden tocar. Las cosas importantes yo no te las voy a poder poner debajo del microscopio o ponerlas para que las puedas ver con el telescopio. La libertad no es empírica en ese sentido. Los derechos tampoco puedes hacer una demostración sensorial, puramente empírica. Entonces, esta especie de... Hay como una pretensión de divinizar la razón, pero que en realidad lo que hace es esclavizarla. Entonces, Ratzinger dice, no hace falta que la reivindicación de la razón no sea absoluta. Hace falta una razón, por supuesto, de las ciencias naturales, digamos, como diríamos, abierta a las cuestiones éticas y filosóficas, y luego una razón natural, ética y filosófica, abierta a una palabra que me pueda venir desde fuera. Bien. Luego también dice Ratzinger una cosa, ojo, la enemistad era mutua, o sea, no es solo la Iglesia la que tenía enemistad con modernidad e ilustración, también modernidad e ilustración estaban enemistadas con la fe, con el cristianismo y con la Iglesia. También critica que hay que tener en cuenta este aspecto histórico. Bueno, pues ya voy concluyendo, porque además ya va llegando la hora. ¿Qué diría como conclusión? Pues 5 cosas. Primero, claro, Ratzinger, hay que tener en cuenta una cosa, él ha respirado un ambiente en el cual la enemiga entre Iglesia y modernidad estaba ahí. Y desde niño ha respirado ese ambiente. Por lo tanto, no es de extrañar que a veces que esto se note en su lenguaje cuando menciona estos temas, digamos, cuando de modo no haciendo una reflexión temática, sino incidentalmente. Esto se deja notar en las menciones incidentales, pero cuando aborda temáticamente la cuestión, yo creo que las tesis que mantiene son las que hemos visto aquí. Después, recordar que él se sitúa en este ambiente de búsqueda de una reconciliación. ¿Y cuál es su aportación específica? Me parece a mí. Yo diría que así como en el tema de la libertad, lo único que hace, creo yo, es asumir la aceptación cristiana de la libertad y de los derechos humanos que ya habían elaborado otros, el trabajo que ya habían hecho otros. Digamos, en el tema de la razón, es la aportación, creo yo, que digamos que aborda esta cuestión de modernidad e ilustración desde el punto de su reflexión constante sobre el fe y razón. Y particularmente este último enriquecimiento a partir de 1990. Creo que toda la cuestión de la ampliación de la razón tiene mucho que decir. Sobre todo la crisis del cristianismo que Ratzinger aborda en algunas conferencias. ¿Qué ha pasado con la fe y qué ha pasado con la ilustración para que hayamos llegado a esa crisis? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos dialogar fe y cultura para... No cómo podemos pelearnos, que es quizás lo que hemos hecho, sino cómo podemos estudiar lo que dice el otro, cada uno, para superar esta situación? Luego yo diría, a mí me parece evidente, esto es una apreciación personal, que hay como una especie de unidad, o sea, es el mismo Ratzinger, desde 1951 hasta 2005, incluso hasta 2022, podemos decir. Es, en el fondo, el mismo pensamiento. Hay evolución, hay rectificaciones, hay progreso, hay profundización, pero no hay
un cambio radical de pensamiento, me parece a mí, en general con Ratzinger y en particular respecto de esta cuestión. Y luego esta aceptación, pues hemos de entenderla siempre haciéndola compatible con las fuertes críticas a la radicalización. Esto se ve en la última conferencia, la conferencia de Subiaco, de 1 de abril de 2005, un día antes de que muriera Juan Pablo II, San Juan Pablo II, si no me equivoco. Él empieza por la crítica y luego dice: ¿esto supone que hemos de renunciar a la ilustración? De ninguna manera, porque la ilustración presta un gran servicio a la fe. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y quedo a la disposición de ustedes para, no sé, para cualquier pregunta o lo que queráis. Muchísimas gracias, doctor Carlos Soler, por su conferencia, y vamos a dar paso entonces a un par de preguntas que nos están llegando. Tenemos aquí un comentario, lo voy a leer, probablemente de aquí podemos sacar alguna reflexión en torno a lo que usted nos comentaba. Fernando Moreno nos dice que me parece todo de gran interés. Hay un asunto que me ha llamado la atención y es la reflexión sobre la necesidad de una razón sencilla, tomando como ejemplo el de una cocinera romana. Pienso que, bueno, en buena medida, el problema de la fe en la modernidad es que los presupuestos racionales de la fe son comparativamente muy inferiores a los que en su día tenía asumidas esa cocinera romana. Por decirlo de otro modo, más que un problema fe-razón, existe hoy en día un gran problema de fe-ignorancia. No sé si nos puede comentar algo a partir de lo que aquí se nos señala. Bueno, yo entiendo la pregunta en la línea de que, claro, hoy en día la cultura se ha desarrollado tanto, que a lo mejor también en la reflexión sobre la fe tendríamos que estar a un nivel parecido, ¿no? Pues sí, yo creo que la teología debe hacer este esfuerzo. La teología debe hacer un esfuerzo por entender bien los problemas que plantean, por ejemplo, las ciencias naturales, los problemas que plantea la filosofía, entender bien, captar y aceptar sus reivindicaciones legítimas y luego ver qué tienen que decir. Pero al mismo tiempo, Ratzinger siempre ha hablado de la fe de los sencillos. Es decir, que no todo el mundo tiene que ser teólogo. Por supuesto, quien pueda serlo que lo sea, o en la medida en que podamos hacer una reflexión profunda, ilustrar nuestra fe, pero, digamos, aún siendo teólogos, es prioritario que permanezcamos sencillos. Como, digamos, la teología se convierta en ciencia que hincha, por decirlo con la expresión de San Pablo, ¿no? La ciencia hincha, pues creo que iríamos por el mal camino. Pero sí, yo creo que si aceptamos que hoy en día el conocimiento, digamos, secular ha alcanzado un enorme desarrollo, digamos, el nivel de formación en las materias, digamos, de estudios civiles de todas las personas es muy alto. Entonces, claro, si en medio de ese clima nosotros tuviéramos una reflexión sobre la fe al nivel de una persona, esto, ¿no? Pues efectivamente, pienso que cada uno debe procurar que su conocimiento de la fe esté a un nivel paralelo con su conocimiento, con su formación civil, vamos a decir. No sé si he respondido, pero bueno, esto es lo que se me ocurre. Sí, ahí Fernando nos dice que exacto, que eso era lo que se refería con esta reflexión. Tenemos otras preguntas. Adelante.
Dice, algunos, para rechazar los desafíos de la modernidad, se sirven de Ratzinger para validar su actitud antimodernista. ¿Es esto justo? ¿Responde a un desconocimiento del pensamiento de Ratzinger? Bien. Bueno, yo no sé a qué autores en concreto se refiere esta pregunta. Ahora mismo no me viene a la cabeza personas, digamos, antimodernas y antiilustradas que digamos, que cojan a Ratzinger como bandera, ¿no? Seguramente que las hay, ¿no? Si me viniera a la cabeza, podría decir, efectivamente, no conocen el pensamiento de Ratzinger, o lo conocen pero lo interpretan de una manera distinta que yo. Yo pienso, o sea, digamos, poniendo por delante esta información deficiente, pienso que para tomar a Ratzinger como bandera de una reacción antimoderna y antiilustrada, hay que desconocer partes importantes o hay que obviar partes importantes del pensamiento de Ratzinger. Es lo que podría decir así, improvisando. A lo mejor si lo pienso más despacio, diría otra cosa. Yo creo que sí, que en principio lo que se me ocurre es que probablemente haya un cierto desconocimiento de Ratzinger detrás de este fenómeno. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más. Muy De bien. Diego. Muchas gracias al profesor Soler. Quisiera preguntarle, lo de la reconciliación con la modernidad y la ilustración, ¿no será pura estrategia? Bueno, es una posibilidad, ¿no? Interpretarlo. Yo creo que hay gente, sobre todo, desde posturas un poco antieclesiásticas, que lo ven así, ¿no? Desde un cierto recelo, como diciendo, oye, nos hemos enfrentado con la modernidad, nos ha ido mal, aliémonos con el vencedor, ¿no? Si no puedes vencer a tu enemigo, alíate con él. Sería una interpretación posible. Yo creo que en Ratzinger no es así, y además, dada la honestidad intelectual de Ratzinger, no es planteado. Esto podría pasarnos quizás a otros, ¿no? Podríamos tener un deseo de triunfo humano de la Iglesia, en fin, que el mismo afán proselitista poco sano que llevó a enfrentarse con la modernidad sea el que ahora en otras circunstancias nos lleve a reconciliarnos. Pero desde luego ni sería lo acorde con la lógica interna de la fe, ni es, creo yo, sin ninguna duda, la postura de Ratzinger. Si Ratzinger se reconcilia con la modernidad es porque entiende que, no sé cómo decirlo, el núcleo de lo cristiano está reconciliado con el núcleo de la modernidad. Luego habrá que matizar muchas cosas y añadir muchas cosas porque la reconciliación no es 100%, ¿no? Pero yo diría, sí, no es una estrategia, ¿no? No es una estrategia, sino que obedece, como siempre creo que en Ratzinger, a una visión, no sé, de la lógica interna de lo cristiano. Es la lógica interna de lo cristiano la que le lleva a Ratzinger a tomar esta postura, en mi opinión. Muchas gracias, Padre Carlos. Tenemos otra pregunta más. Muy Ha bien. dado fruto su conferencia. Strauss sostenía que la filosofía política debía separarse de la teología y la religión para lograr una comprensión objetiva de la política. Smith, por otro lado, creía que la política y la teología estaban intrínsecamente vinculadas y que la soberanía política tenía un componente teológico. A su juicio, ¿cuál es la postura que se acerca más al pensamiento de Ratzinger? Desde luego, Schmitt no. Y probablemente tampoco. Es que es un tema muy delicado y muy difícil en sí y en Ratzinger. ¿Por qué? Podríamos establecer dos posturas extremas.
oye, religión y política son cosas distintas que no tienen absolutamente ninguna relación entre sí. Sería una de las posturas extremas. Separémoslas al máximo. Que se ignoren, lo ideal sería la ignorancia mutua. Que la fe ignore la política y que la política ignore la fe y la iglesia. La postura extrema contraria sería: la fe tiene que ser significativa para todos los aspectos de la vida del hombre. Por lo tanto, también para los aspectos, para otros no políticos, pues no sé, individuales, morales, psicológicos, familiares, personales, y también para los aspectos sociales, económicos, políticos. Por lo tanto, la fe tiene que ser política. Entonces, ninguno de estos dos extremos, claro, se ha formulado quizás de un modo un poco caricaturesco para que se vea más claro, ¿no? Ninguno de esos dos extremos sería válido. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Pues es muy difícil, creo yo. No es cuestión de buscar un punto medio, digamos, geográfico, por así decir, ¿no? Sino que hay que buscar en qué medida la fe tiene significación para estos aspectos de la vida humana y en qué medida al mismo tiempo debe ser respetada la autonomía de todo lo terreno y la pluralidad de opciones en todo lo terreno, también en la política. ¿Cómo se combinan ambas cosas? ¿Cómo se respeta la naturaleza de la fe y la naturaleza de la política a la vez? Creo que es muy difícil. Yo diría que ni Schmitt ni Strauss. Bien, muchísimas gracias, Padre Carlos. Ya en el chat se nos han acabado las preguntas, también estamos transmitiendo a través del Facebook de la facultad, pero agradecemos este espacio de conversación con el profesor Carlos Soler, que nos hizo nuestra segunda conferencia magistral, con el profesor Rodrigo Polanco, que dio inicio a esta jornada de teología. Y ya es el momento entonces de pasar a una segunda etapa en donde vamos a finalizar este momento de inicio para dar paso a las primeras mesas de conversación, y que en este caso la primera mesa está dedicada al ámbito de la teología, será moderada por el académico Pablo Uribe Ulloa. Hola, muy buenas tardes o buenos días todavía aquí en Chile. Sean todos y todas muy bienvenidos a esta primera mesa temática de nuestra jornada, que corresponde al ámbito teológico. Van a tener 20 minutos los expositores para que puedan plantearnos su ponencia. Y terminados los 20 minutos, yo voy a tener que interrumpir así de forma muy violenta, de tal manera de ir cumpliendo el programa que tenemos planificado para esta jornada de hoy y mañana. Entonces voy a dejar con ustedes y después, perdón, y al final de los 2 o 3 expositores de la mesa, al final vamos a dejar el espacio para las preguntas, que como saben las pueden ir dejando en el chat, tanto de acá de Zoom como también preguntas a través de Facebook. Entonces voy a comenzar dando la presentación de nuestro primer expositor de esta primera mesa de teología, y corresponde a Agostino Molteni, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de aquí de Chile. Agostino Molteni es doctor en literatura por la Universidad de Trieste y es también doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. El tema que él nos va a ofrecer es Joseph Ratzinger y el pensamiento cuerpo de Cristo. Adelante, profesor Molteni. Muchas gracias por la invitación. En esta ponencia
quiero presentar